Siguiendo el orden de las revisiones de tema, hoy vamos a hablar de interpretación de la troponina en el contexto, pues, del paciente con síndrome coronario agudo, con paciente con dolor torácico de probabilidad alta y, pues, por supuesto, cómo la troponina es un biomarcador con precisión diagnóstica alta para para el diagnóstico de infarto agudo al miocardio. Ok, entonces el objetivo que se trazó con esta actividad, que está pues diseñada, es comparar los diferentes flujogramas de decisiones para urgencias y saber cómo aplicarlos en el escenario, en la práctica clínica. Entonces por eso al final vamos a desarrollar unos casos clínicos para saber pues si aprendimos algo de lo que leímos. Entonces es importante empezar que en la definición de infarto agudo miocardio, la última actualización del 2021 de la cuarta definición, hablamos que deben haber dos componentes importantes y uno es la presencia de una injuria miocárdica secundaria a un desbalance entre la oferta y la demanda, que está definida por la elevación de la troponina o por un biomarcador. En las anteriores definiciones de infarto podrían considerar no solo la troponina, sino la CKMB y otros biomarcadores cardíacos que a lo largo del tiempo nos han mostrado que tienen menos sensibilidad y factor predictivo negativo y positivo que la troponina. Entonces, en esta última definición hablan de un descenso o aumento de las cifras de troponina, ya sea la I y la T, que son las específicas de corazón, con el al menos uno de esos valores por encima del percentil 99. Hablando de la prueba que tenemos acá, que es la PAD-FATS, ese punto de corte o el percentil 99, que es 27, es decir, que si mi paciente tiene una troponina inicial de 20 y después tiene 26, pues no cumpliría con el aumento de las cifras de troponina porque ninguna de las dos supera el percentil 99, ¿cierto? Eso vamos a ir viendo más adelante con el transcurso. Y el otro componente es que debe haber un contexto clínico que sea altamente sospechoso de que el paciente esté cursando con un infarto agudo del miocardio. Esto es que tenga síntomas de isquemia, dolor torácico, angina, disnea, que tenga un choque cardiogénico y que sea atribuible posiblemente a cardiopatía isquémica aguda, que tenga cambios en el electrocardiograma. Si bien sabemos que tenemos cerca del 30% de los pacientes con infarto agudo del miocardio sin cambios específicos en el electrocardiograma, pero en un contexto clínico adecuado puede ser secundario a un infarto agudo del miocardio. Imágenes diagnósticas, ya sean por estratificación invasiva o no invasiva. Y lo mismo que hacemos nosotros con la ecografía de la cabecera del paciente diariamente, si encontramos un trastorno global o segmentario de la contractibilidad que aparentemente sea nuevo, aplicaría pues en el contexto clínico a un paciente con dolor torácico y con troponinas elevadas como una definición de infarto agudo del miocardio. Y pues ya sabemos pues del infarto tipo 3, que es el paciente que se diagnostica post-mortem en una autopsia donde se evidencia pues que hay trombosis de las arterias coronarias. En esta cuarta definición de infarto, entonces hablamos de cuando no hay injuria miocárdica, que es cuando estamos en esa parte blanca, donde no hay troponinas positivas, ¿cierto? Pero cuando hay elevación de troponinas, estamos hablando que hay una injuria miocárdica, pero no es necesariamente secundaria a un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque la hipoxemia, la anemia, las taquiarritmias ventriculares y demás pueden producir elevación de la troponina sin tener una clínica evidente, pues podría ser solo injuria miocárdica. Pero si hay una clínica evidente de que el paciente está cursando con infarto agudo del miocardio, pues entraría entre la definición cuarta de infarto agudo del miocardio. Si bien todo lo que produce injuria podría producir un infarto agudo del miocardio, ya vemos que hay pacientes que por hipotensión y choque persistente hacen vasoespasmo y coronario y hacen un infarto tipo 2, pero entonces tenemos que tener clínica evidente. Pues podemos tener un paciente con anemia, pero sin dolor torácico y las troponinas estar elevadas, pero no cumple con criterios clínicos para un infarto agudo del miocardio. Entonces, tenemos que pues los dos tipos de infartos a los que más nos vemos diariamente enfrentados es el infarto tipo 1, donde vemos que hay una erosión o ruptura de la placa de ateroma, y en el tipo 2, que es el que es más difícil, tenemos forma de diagnosticar, pues puede ser por un sinnúmero de etiologías, pero que se traduce en un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno en la circulación coronaria. A esto es lo que le apuntamos, a aumentar el diagnóstico, porque muchas veces los pacientes que cursan con infarto agudo al miocardio tipo 1, si la trombosis es muy alta, pues vamos a tener oclusiones agudas que podrían traducirse en el electrocardiograma con una elevación del ST y no necesitaríamos entonces una troponina. Sin embargo, en los infartos tipo 2 es donde vemos que pues, los trastornos electrocardiográficos pueden ser que no sean tan grandes y pues tenemos que tener la ayuda de algún biomarcador para hacer el diagnóstico.
Ahora bien, pues entonces, cuando hablamos de las posibles etiologías del infarto agudo de miocardio, pues hay diferentes mecanismos y que tenemos que tener, pues, cuál es el contexto del paciente, si es secundaria a una enfermedad crítica del paciente o si tiene una historia clínica que sea altamente sospechosa de infarto agudo del miocardio, como es el dolor torácico, que sería el síntoma, pues, más patognomónico. Ahora sí bien, la troponina. Entonces, ¿qué es la troponina? Digamos que la unidad funcional del músculo contráctil, que incluye el músculo cardíaco, es la sarcómera. Entonces, en esa sarcómera hay un componente proteínico que se denomina pues el complejo de troponina, que son proteínas, la troponina T, la troponina I, la troponina C, que es como vemos acá en esta imagen, está en la miofibrilla del cardiomiocito y en teoría las tres están juntas, pero hay una porción que no está sobre las miofibrillas, sino que está libre en el citoplasma. Es esta troponina, es la que va a identificar las pruebas ultra rápidas de troponina cuando hacemos las pruebas rápidas ultrasensibles de troponina. Entonces, ahora bien, la troponina es el biomarcador que mayor uso tiene y que mejor evidencia tiene y se convierte prácticamente en algunas literaturas como el gol estándar en el diagnóstico sindromático de, el infarto agudo del miocardio y pues las más sensibles y que son específicas para el músculo cardíaco, la troponina T y la troponina I. Y en los últimos estudios se ha establecido que aún más específica para corazón es la troponina I, porque han encontrado pacientes que han hecho rhabdomiólisis y han tenido elevación de la troponina T. Sin embargo, cuando se detectan a un mayor tiempo de evolución del dolor torácico, normalmente se detectan son los complejos completos. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de que esa troponina que está dentro de la miofibrilla del músculo cardíaco y en el citoplasma de los miocardiocitos se libera en sangre? Tenemos en cuenta que las células miocárdicas pierden toda su integridad producto de la isquemia y posterior necrosis, y eso se va a traducir en que hay una elevación de estas troponinas que están libres en el citoplasma, que son solo de 2 al 4%. Estas son las que las pruebas ultrasensibles diagnostican en las primeras horas de la clínica de dolor torácico en el paciente con infarto agudo de miocardio. Posterior a las primeras horas, entonces empiezan a detectar las formas que están unidas a la mifibrilla, por eso es que existe esa elevación y esa curva que se presenta la concentración de troponina en la sangre del paciente con infarto. Por eso vamos a encontrar pacientes que pueden tener valores bajos de troponina, pero con un cuadro clínico altamente sospechoso, que le hacemos curva y es positiva y sí estaba infartado, pero que en las primeras horas no las pudimos identificar. En cuanto a la fisiopatología, vemos que en algunas personas pueden tener, sin necesidad de ser una connotación patológica, niveles de troponinas detectables en sangre. Eso es lo que hace que las troponinas ultrasensibles tengan alta utilidad, que sean tan sensibles que se puedan reconocer en pacientes que sean sanos, aún en ausencia de un síndrome coronario agudo. Cuando hablábamos de las troponinas de primera generación, solo se hacían positivas después de varias horas del dolor torácico. Con el pasar de los tiempos, las siguientes troponinas se hacían aún más sensibles y podrían dar un tiempo de ventana para detectar su elevación a las primeras horas, pero con la aparición y el advenimiento de las troponinas de alta sensibilidad, podemos tener incluso valores detectados en pacientes sanos en las primeras horas de isquemia o de micronecrosis y durante todo la evolución de la necrosis. Entonces, ahí tenemos en cuenta que la troponina es de muy alta sensibilidad, que es útil sin importar el tiempo de evolución de los pacientes. Antes teníamos un tiempo a cegas y era que paciente que tenía dolor torácico menos de 6 horas podría tener incluso troponinas negativas. Nos tenía que tener un paciente con mayor tiempo en observación, esperando que las troponinas, si el dolor torácico fuera muy sugestivo de enfermedad coronaria, se hicieran positivas. Pero con el advenimiento de las troponinas de alta sensibilidad podemos ver que tenemos pacientes con diagnóstico de infarto agudo del miocardio, incluso antes de la primera hora de la presentación del cuadro clínico. La mayor utilidad que tiene la troponina es que tiene una elevación temprana, eso nos hace diagnosticar tempranamente un infarto agudo de miocardio y garantizar el paciente tenga una adecuada monitorización, un adecuado manejo y una intervención percutánea en el caso que la necesite. Pero también su otra gran utilidad es que nos permite descartar casos de pacientes que no están en la zona de incertidumbre, es decir, en el paciente que no tiene un dolor torácico que sea altamente sospechoso, pero que tiene niveles muy bajos de concentración de troponina en la sangre que nos hacen pensar que lo menos probable es que esté infartado. Esa es la utilidad real de las troponinas. Entonces, existen otras causas de troponina elevada, sin embargo,
Fisiopatológicamente, en los miocardiocitos, estos son los procesos fisiopatológicos que podrían explicar la elevación de la troponina en sangre. Y pues vemos que en el caso del paciente que tiene un infarto agudo del miocardio, todo obedece por la necrosis del miocardiocito. Sin embargo, tenemos estas a su derecha, todas estas causas de elevación de la troponina que a la larga podrían traducirse en injuria miocárdica y en producir infartos tipo 2 por desbalance entre la oferta y la demanda. Entonces, es muy difícil saber si mi troponina de forma aislada se obedece a un síndrome coronario agudo o no. Por eso la importancia de la semiología, del dolor torácico, de una adecuada anamnesis y de que mi paciente tenga por lo menos una prueba diagnóstica sencilla como el electrocardiograma. En cuanto a la precisión diagnóstica, que es lo que nos lleva a que tenga tanto beneficio la utilidad de la troponina, tenemos que tiene una sensibilidad muy alta y es porque se detecta hasta niveles en menos, al menos en el 50% de la población sana, que sería normal. ¿Por qué? Porque entre los mecanismos fisiopatológicos, la renovación celular del miocardiocito hace que pues se libere troponina de esos miocardiocitos que se van renovando. Entonces, en teoría, a todos en cualquier momento podríamos tener niveles de, pues nos van a detectar niveles de troponina. En cuanto a la baja variabilidad, que es menor del 10% en el percentil 99, es decir, que si repetimos la misma prueba 100 veces a la misma persona, podríamos encontrar que la variación va a ser menos del 10%. Es decir, que no voy a tener un cambio, eso en el paciente sano. Lógicamente, en el paciente que tiene un síndrome coronario agudo, pues vamos a ver que va a haber un aumento si estamos encontrando en la parte de la pendiente donde va subiendo la pendiente de la curva de concentración o, o una disminución cuando es disminuyendo la curva de concentración de troponina en sangre. Esta grafiquita que está en la guía de manejo de la Asociación Europea, de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2021 del manejo del paciente con infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, muestra la comparación que tienen las troponinas que eran convencionales con la troponina que tiene de alta sensibilidad, y lo que más nos aporta es la disminución del tiempo a ciegas, que era lo que les hablaba ahorita. Esperar 6 horas para poder comparar una troponina inicial con la de la curva nos da tiempo de que nuestro paciente tenga más riesgo de complicaciones mecánicas y arritmogénicas suscitadas de no darle un manejo adecuado a un paciente que está cursando con un infarto agudo del miocardio. Además de esto, nos permite diagnosticar de 4 a 8 veces más, un crecimiento en el diagnóstico de 4 a 8% del infarto tipo 1 y cerca del doble de los pacientes que cursan con infarto tipo 2. Además de que va a disminuir el número de diagnósticos de angina inestable. ¿Por qué? Porque hacer una prueba más sensible en el contexto de un dolor torácico con una troponina que medianamente esté elevada, pues ya se va a salir del contexto de angina inestable y va a pasar al contexto de infarto al miocardio tipo 2. Eso va a hacer que pacientes con falla cardíaca, con taquiarritmias, puedan tener elevaciones y variaciones de la troponina. Por eso no todo paciente con troponina elevada pues está infartado, tiene que haber un contexto clínico, que es lo que estamos mencionando. Me olvidó contarles de esto, del límite de detención. Pues el límite de detección es la concentración mínima que tiene esa prueba para considerarse que podría estar no en zona gris, pero que sí está en una concentración que es muy baja y que podría tener un valor predictivo negativo cercano al 99%, es decir, que si mi paciente que tiene un dolor de características atípicas, pero que tiene una troponina muy baja, podríamos descartar que estuviera cursando con un síndrome coronario agudo. En cuanto al percentil 99, que hace parte de que nos llevemos el mensaje de qué es el percentil 99, y era entre los objetivos que se había trazado el doctor en la charla, y es definir qué es el percentil 99. Para poder llegar al percentil 99, cada prueba, cada laboratorio tiene su propio percentil 99, y todo eso obedece pues que cada prueba puede tener una sensibilidad o tiene un tipo de proceso bioquímico para identificar la troponina en sangre diferente. Entonces vamos a encontrar en la literatura que existen un sinnúmero de estudios para definir cuál es ese percentil 99 y pues dependerá uno de la casa comercial y de la población. El que nosotros utilizamos, que es el Pathway, entonces tenemos que es 27 y vemos acá que pacientes con injuria miocárdica crónica, a pesar de que están con valores por encima del percentil 99, van a tener como una meseta. Es decir, que no van a tener un aumento ni una disminución, que es lo que nosotros llamamos delta de aumento o delta decreciente del valor de la troponina.
pero ese delta decreciente se va a dar pues cuando las muestras son tardías o cuando la clínica del dolor torácico supera las 6 horas. Pero lo que vamos a ver las primeras horas, que es lo que nos compete diagnosticar de forma precoz un paciente o descartarlo, lo vamos a hacer las primeras horas donde buscamos que el delta sea en aumento. Entonces, ¿qué es el percentil 99? Es que la misma prueba se le realice a 100 personas sanas o bueno, o que a un número de personas sanas y que el valor máximo sea de que se detecta en esa prueba se considera el percentil 99. Es decir, que nosotros podríamos hacer un percentil 99 midiendo las troponinas de los que estamos acá, que al parecer pues somos previamente sanos y que no tenemos ninguna condición patológica, por lo menos cardíaca o renal, ¿sí? No tenemos un percentil 99 estipulado para la población en Colombia, entonces utilizamos los valores que tenemos de referencia de los laboratorios. Sin embargo, estuve averiguando que en los pacientes que donan sangre, que habitualmente que son sanos, están tratando de que a esos pacientes se les midan troponinas para poder hacer un percentil 99 para la población que tenemos nosotros acá y pues va a variar dependiendo del sexo y demás. Sí, por eso es importante tener, o sea, conocer la prueba que hacemos en nuestro hospital, la que tenemos acceso para poder hacer una adecuada interpretación, porque no solo una cifra de troponina nos puede decir si es positiva o no. En cuanto a el valor predictivo positivo de la prueba, es directamente proporcional a la concentración de la troponina. Es decir, que si yo tengo una troponina más elevada, tengo un valor predictivo positivo más alto. En cambio, el valor predictivo negativo es inversamente proporcional. Entre más bajos sean las concentraciones de troponina, el valor predictivo negativo es mucho más alto. Entonces acá vemos en esta gráfica donde vemos que los pacientes con unas cifras mucho más altas tienen mayor riesgo de pues estar cursando con un infarto agudo del miocardio y el único diagnóstico que se nos puede salir diferente al infarto agudo del miocardio sería pues la miocarditis, pero igual pues hay que tener en cuenta el escenario clínico que tiene ese paciente. Si el paciente que ingresa por disnea, por dolor torácico, pero además de eso tiene un síndrome pseudogripal en los últimos 8 o 15 días, cabe la oportunidad de que el paciente pueda tener una miocarditis y si las cifras de troponina son muy elevadas, valdría la pena hacer una resonancia magnética de corazón y descartar si realmente es una miocarditis o un infarto agudo del miocardio. Pero si la clínica es muy exquisita de un paciente que pueda tener un infarto agudo del miocardio, pues va a requerir de por lo menos una estratificación invasiva. Es importante mencionar que cuando tenemos unas cifras de troponina elevada, podríamos enfrentarnos a pacientes con condiciones críticas. El paciente que está en la UCI, que tiene una injuria miocárdica por estrés secundaria a la sepsis, al choque o diferentes otras etiologías, podrían explicar también una troponina elevada. Por eso, a los pacientes que están críticamente enfermos, es difícil valorar si realmente están cursando con un infarto agudo de miocardio porque seguramente no van a poder quejarse de dolor, pero si la clínica que la están presentando la secundario a una complicación mecánica o ritmogénica, podría ser susceptible que sí esté cursando con un infarto o el paciente que llega en un paro cardíaco, hay que presumir que seguramente sí tenía un infarto agudo del miocardio antes de ingresar al servicio de urgencias. Esta es la prueba que hacemos acá, esta es la técnica que se utiliza del PAD-FAS. Se supone que es una prueba que se hace en la cabecera o en el point of care del paciente. Si bien pues es muy difícil tener un resultado antes de por lo menos 1 hora y media o 2 horas, pero la obtención de resultados se da en menos de 17 minutos y no se ve afectado por la hemólisis. Y los puntos de corte ya les voy a contar ahorita más adelante cuáles son, pero para que sepamos ir adelantando que el percentil 99 es 27. Entonces, el uso en urgencias de la troponina podría tener varios escenarios, pero el escenario más grande es el dolor torácico. Si bien podremos utilizar la troponina para estratificar el paciente con tromboembolismo pulmonar y demás, o en el paciente críticamente enfermo que está haciendo disfunción miocárdica y que queremos valorar si realmente está cursando con una injuria miocárdica o no, el verdadero uso de la troponina es el paciente que tiene dolor torácico y al que le queremos descartar si está cursando con o no con un síndrome coronario agudo. Y pues tenemos este estudio que ha sido validado en un sinnúmero de oportunidades de la escala del GERD-Score que nos permite evaluar cuál es el riesgo de que una persona pueda cursar con un evento cardiovascular mayor en las 6 semanas siguientes. Entonces, como vemos, entre los factores que se miden en este score está el valor de la troponina y el valor de troponina, si es en límite inferior, da 0 puntos, si es entre 1 y 2 del valor normal 1 y si es más de 2 veces el valor normal 2 puntos. Y pues tenemos que tener en cuenta que si mi paciente podríamos omitir pues la troponina de entrada y hacer un examen físico y una anamnesis adecuada, podríamos disminuir el número de troponinas que solicitemos en el servicio y aún así
podamos interpretar que una troponina muy baja en un paciente con un G-score por debajo de 4 puntos, podríamos darle un egreso de forma temprana con tan solo 0.9 a 1.7 por ciento de probabilidad de que esté cursando con un mes a las 6 semanas. Es decir, que es seguro tomar una decisión solo con la clínica y con el valor de la troponina. Entonces, digamos que en el escenario de urgencias, entonces una clínica sospechosa con un electrocardiograma y vamos a clasificar si nuestro paciente tiene una baja sospecha, si se encuentra en incertidumbre o si tiene alta sospecha. Ese paciente que se encuentra en incertidumbre es el que el dolor torácico nos parece que es atípico, o el paciente que es adulto mayor, el paciente que es diabético, que tiene presentaciones de un dolor torácico atípico, que no nos queda muy claro si realmente puede ser un dolor de características anginosas o no. Y pues ahí donde el mayor uso se le encuentra a los biomarcadores. Sin embargo, el paciente con baja sospecha de síndrome coronario agudo, que uno dice este dolor es de características pleuríticas, es muy dolor de origen mecánico, podrían no necesitar una troponina para hacer un diagnóstico o descartar un infarto agudo del miocardio. Por eso el mayor uso de las troponinas se encuentran en este grupo del centro de la incertidumbre. En el paciente que tiene alta sospecha, pues entonces el paciente que ingresa con una elevación del ST, pues no necesita una troponina para ser diagnosticada con infarto, o el paciente que llega en paro, o el paciente que llega en choque cardiogénico, al que le vemos en la ecografía de la cabecera al paciente un nuevo trastorno de la contractibilidad, sin importar cuál vaya a ser el valor de la troponina, seguramente va a necesitar una estratificación invasiva. Entonces, ahora sí, entrando en el tema de los flujogramas de decisiones en urgencias con el uso de troponinas, en los pacientes con dolor torácico a los que queremos descartarle un síndrome coronario agudo, pues tenemos la estrategia de rule in o el rule out. Entonces está el green y el grout. Es porque o mi paciente se queda en el servicio de urgencias o puedo descartar el síndrome coronario y se puede ir para la casa en teoría, pero vamos a evaluar que en la mayoría de flujogramas, darle descarga al paciente no necesariamente es mandarlo para casa, sino simplemente es descartar que está cursando con un síndrome coronario agudo, pero podría cursar con una neumonía, podría estar cursando con un cólico biliar que estuviera pues doliéndole el pecho simplemente por irradiación del dolor. Entonces, estos son los algoritmos que nos muestran las guías europeas, la última del 2021, y cuando el cuadro clínico es más típico, se asocia a cambios electrocardiográficos y hay una variación positiva o una concentración ya de troponinas en sangre elevado, nos hacen pensar que la posibilidad diagnóstica de nuestro paciente sea mucho más alta. Es decir, que un paciente con un dolor torácico de características atípicas, con unos biomarcadores negativos, con un electrocardiograma normal, nos debe hacer pensar que ese dolor torácico no es de origen cardíaco y pues haríamos el rule out. El paciente que tiene cambios electrocardiográficos, un dolor torácico que es muy típico o se presenta en paro o en choque cardiogénico con troponinas elevadas, pues ese paciente de entrada tiene que ir a rulina. El problema siguen siendo los mismos pacientes que requieren de observación, que son los de la zona de incertidumbre, donde el dolor torácico puede que sea típico, puede que no, que los cambios electrocardiográficos sean sugestivos o no, pero que tengan troponinas inicialmente negativas y que pueda tener una variación positiva, seguramente va a necesitar de estratificación invasiva o que cumplan con criterios de diagnóstico de angina inestable. Estos son los algoritmos que se proponen en el 2021. En el 2021 ya vemos que queda rezagada el flujograma o la estrategia de 0 a 3 horas, porque ya ahorita cuando les cuente los estudios que han pasado, vamos a ver que pues la misma sensibilidad y especificidad que tiene el protocolo 0 a 1 horas es igual de alto al de 0 a 2 horas y rezaga el de 0 a 3 horas. Es importante tener en cuenta que pues por cuestiones logísticas puede ser que no se cumpla la hora exacta de la toma del laboratorio, porque puede ingresar el paciente, le toman la muestra, pero que mientras hacen la historia clínica, mientras que hacen la orden, mientras que llaman al patinador y envían la muestra, pues puede pasar más tiempo. Y podría ser incluso ya procesando esa troponina cuando le tocaría procesar una segunda troponina. Y esa segunda troponina no la vamos a enviar hasta que no tengamos el primer valor y demás. Entonces puede ser un poquito utópico que podamos hacer ese protocolo de 0 horas, 1 hora. En los hospitales de Europa y de Norteamérica sí se puede hacer porque las pruebas se hacen de forma inmediata como hacemos acá los gases de lista, entonces se toma la troponina casi que inmediato y podríamos tener resultados en menos de 17 minutos. Pero acá que tenemos que enviarlo al laboratorio podría ser un poquito utópico. Y en los pacientes que tengan clínica de más de 3 horas y que la cifra de troponina sea muy baja, podríamos descartarla de entrada sin necesidad de hacerle protocolo 0 a 1 hora. Pero ya vamos a ir mencionando cada uno. Entonces, en cuanto, aquí está la tabla con los puntos de corte para nuestra troponina, la que tenemos disponible. Y vemos que el protocolo 0 a 1, pues los beneficios que más nos da es que podamos tener una mayor sensibilidad y precisión diagnóstica, que reduzcamos de una forma sustancial
el tiempo diagnóstico y eso va a hacer que pues haya menos tiempo del servicio de urgencias y que haya disminución de los costos en el caso del paciente que se pueda descartar, pero en el paciente que podamos diagnosticar de forma temprana se pueda garantizar un tratamiento adecuado. Tiene mucho mejor rendimiento el protocolo 0 a 1, tiene una sensibilidad cercana al 99%, un valor predictivo negativo del 99% y un valor predictivo positivo del 70%, lo que hace que sea una prueba con una precisión diagnóstica bastante alta. Este es como el estudio, pues se empezaron a hablar de las troponinas ultrasensibles, incluso antes de la actualización de las guías de manejo para el infarto agudo de miocardio sin innovación del ST del 2016, cerca del 2013, 2014 se empezó a hablar de las troponinas ultrasensibles y de hacer protocolos que fueran mucho más cortos. Si bien este artículo, que es uno de los más grandecitos porque es multicéntrico y estuvo en 3 continentes y en 12 países, a pesar de tener solo una población de 1.282, que se llama el TRAPID-ADMIT, tenía como objetivo poder validar de forma prospectiva si la predicción diagnóstica del algoritmo 01 si era lo suficientemente sensible para poder descartar o no la presencia de un infarto agudo de miocardio de forma temprana. En este estudio se incluyeron todos los pacientes que tuvieran dolor torácico y que tuvieran más de 6 horas de evolución. Se excluyeron pacientes con enfermedad renal crónica, trauma, terapia eléctrica, infarto agudo miocardio previo, trombólisis previa, mujeres embarazadas y en estado de lactancia. Incluyeron pacientes que tuvieran elevación del ST. Recordemos que por regla general, normalmente los pacientes que tienen una oclusión aguda de la circulación coronaria tienen valores de troponina que son muy elevados. Entonces, eso puede hacer que se pueda sesgar un poquito el estudio. Este fue un ensayo clínico prospectivo, multicéntrico, y encontramos que en los pacientes que se les hizo el ruling era cerca del 14%, los pacientes que fueron a observación 20% y los que fueron al rule out fue el 60% y que los grupos eran comparables, pues todos los pacientes que presentan riesgo para un evento coronario, pues son pacientes que en teoría son adultos mayores por encima de 50 años, que tienen factores de riesgo patológicos como la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, historia de tabaquismo o tabaquismo reciente e incluso los pacientes que ya habían recibido algún tipo de terapia coronaria. Entonces, de 1.458 pacientes que se enrolaron, solo fueron analizados 1.282 pacientes y este era el protocolo. Si el paciente tenía una cifra de troponina a las 0 horas menor de 12 y el delta a la hora era menos de 3 la variación, que en teoría sería el 20% de 12,3, se hacía el rule out. Los pacientes que tenían otras variaciones diferentes y que persistían con dolor torácico iban a la zona de observación y los pacientes que tenían una troponina por encima de 52, que era el percentil 99 de esta prueba, y tuvieran una variación de al menos el 10%, es decir, 5 nanogramos, se iban a ingresar. Estos fueron los datos que se tuvieron en esta prueba. Solo el 63% de los pacientes, 63% de los pacientes tuvieron el rule out teniendo un valor predictivo negativo del 99% y una sensibilidad del 96%. Y los pacientes que fueron ingresados, 184, el 14,4% de estos pacientes con un valor predictivo positivo de 77% y una especificidad de 96%, que sí es alta, cursaron con un infarto agudo de miocardio por definición. Pero estos 2 pacientes, solo cerca del 15% tenían un infarto tipo 1 que fue identificado a través de una arteriografía coronaria. Acá vemos que dependiendo de los días, esto es la mortalidad de los pacientes y vemos que pues los pacientes que se les hacía el rule out no se morían porque efectivamente no tenían un infarto agudo del miocardio, lo que nos hace pensar que realmente es una prueba muy segura, que es eficiente y que nos da la tranquilidad de poder enviar un paciente a la casa con un dolor torácico que es no tan sospechoso o que no es semiológicamente altamente sugestivo y que tiene un biomarcador negativo. Y al igual, al pasar 300 días de la observación, vemos que pues, los pacientes definitivamente pues, no iban a tener complicaciones ni iban a fallecer. Entonces vemos que haciendo los análisis por regresión logística y demás, vemos que el valor predictivo negativo es cercano al 100% y un valor predictivo positivo del 77%, lo que nos hace pensar que si mi paciente tiene una troponina que es negativa, seguramente no está cursando con un infarto agudo del miocardio. Y concluye que pues este protocolo es un protocolo que es eficiente, que es seguro y que podría descartar o diagnosticar de forma temprana un infarto agudo del miocardio. Después salieron otros estudios, este en el 2019, también un estudio grande que lo que buscaba era evaluar cuál era esa seguridad. La seguridad evaluando cuál era la mortalidad a 30 días, pero también evaluaba los costos en la atención de los pacientes y el tiempo en promedio que duraban en el servicio de urgencias.
Y aquí vemos que los pacientes que tuvieron protocolo de 0 a 1 hora tenían una mediana de estancia hospitalaria entre 2.5 y 3 horas, lo que hacía que tuvieran una atención adecuada, que se le descartara de forma rápida y que el paciente que tuviera un infarto agudo del miocardio realmente tuviera el manejo que necesitaba. En este otro estudio de evaluación, estos estudios se hicieron en Alemania y que están referenciados en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, con cerca de 1.500 pacientes, también un estudio multicéntrico observacional prospectivo. Lo que evaluaba era la concentración y la variabilidad que tiene el valor de la troponina en los pacientes con sospechas de infarto agudo del miocardio, y vemos que los pacientes que realmente sí tenían un infarto agudo del miocardio tienen una elevación significativa y la variación se puede dar por aumento o por disminución, a diferencia pues de los pacientes que no están cursando con un infarto agudo del miocardio. En este evaluábamos la seguridad y en este evaluábamos la precisión diagnóstica, es decir, que es un protocolo que tiene ampliamente estudiado, que ha sido ampliamente validado y que no solo se ha validado en Europa, sino también en Oceanía, en Norteamérica y en Suramérica, en Latinoamérica como en general. Y este último estudio buscaba comparar, porque desde el 2016 se consideraba todavía la regla 0,1 y 0,3, pero ya en el 2021 dijeron quedémonos con 0,1 y 0,2, y este estudio es el único que encontré que compara la efectividad y la precisión diagnóstica que tiene el protocolo de 0,3 al protocolo de 0,1. Y vemos que al final del estudio vamos a encontrar que los pacientes tienen un valor predictivo positivo, la prueba tiene un valor predictivo positivo y una sensibilidad muy alta, y sí va a garantizar de que los pacientes tengan un manejo oportuno y una descarga de forma temprana. En esta primera algoritmo vemos que los pacientes no solo se les calculaba las troponinas, sino que además de eso teníamos que esperar que el dolor torácico fuera incluso mayor a 6 horas para poder hacer un descarte de forma temprana del infarto agudo del miocardio, incluso calculándole el Grace score y demás. En cambio, en esta nueva escala de 0 a 1 vemos que incluso pacientes con dolores torácicos de más de 3 horas y menos de 6 horas podrían beneficiarse de este rule out de forma segura. Ahora bien, el siguiente protocolo o flujograma sería el de 0 a 2 horas, y vemos que tiene un alto rendimiento diagnóstico que es mucho más reproducible, por lo menos en nuestro ambiente, donde podríamos esperar cerca de 2 horas de salir que salga el primer resultado de la troponina para solicitar el siguiente. Los autores a veces recomiendan que podemos utilizar o solicitar las 2 troponinas de ingreso. Si bien podría ser beneficioso en los pacientes que hacen un delta positivo o un delta negativo, pero si mi paciente de ingreso tiene una troponina que está por encima del valor alto de la prueba, que en el caso del PAD-5 es 90, pues no habría necesidad de hacer una segunda troponina. Por eso es que tenemos pacientes con alta sospecha clínica que tienen troponinas por encima de 90, 150, 200, 500, 1000, 8000, 10.000, 18.000. Pues no hay necesidad de tomar una segunda troponina porque evidentemente esa troponina está elevada, entonces no hay que hacerle curva a ese tipo de pacientes, ¿cierto? Y pues el diagnóstico estaría ya hecho. Toca buscar si en el contexto adecuado el paciente sí está cursando con un infarto agudo del miocardio o podría estar en una miocarditis. Entonces, en este estudio multicéntrico, prospectivo, observacional, buscaban la forma de evaluar cuál era la eficacia y la precisión diagnóstica de la troponina, comparándola con solo los hallazgos electrocardiográficos, con electrocardiograma más troponina, la valoración del TIMI más el electrocardiograma o el conjunto de electrocardiograma, TIMI y troponina, y se dan de cuenta que pues, los pacientes tienen muy buenos resultados con una troponina. Vemos que solo con la troponina alcanzamos sensibilidades de 87% y valores predictivos por encima de 96%. Y en esta gráfica de acá arriba, ustedes pueden observar que los pacientes que se les hizo troponina, estos son cerca de 2.500 pacientes, a los que se les hizo valoración por troponina, que solo se les hizo descarte por troponina, solo 38 presentaron un evento cardiovascular mayor en los siguientes 6 meses. Pero si se combina la troponina, los hallazgos electrocardiográficos y el TIMI, solo un paciente presentó muerte a los 30 días y se murió fue por cáncer de pulmón. Es decir, que si hacemos un adecuado abordaje electrocardiográfico con el biomarcador y la clínica del paciente, podríamos hacer un diagnóstico adecuado de mi paciente con dolor torácico. Este es otro estudio donde valida este protocolo de 0,2 horas con 1.800 pacientes. Este y el anterior estudio se hicieron en Brisbane, Australia,
Y pues estos son los valores que se tomaron como referencia de esta troponina de 14 y que si el delta no era mayor de 4 se le hacía rollout y se alcanzó una sensibilidad del 99% y un valor predictivo negativo del 99%. Al igual que los pacientes que fueron incluidos en el RULIN, un valor predictivo positivo que es alto, que es bueno y una especificidad cercana al 96%. Pero sigue siendo un problema los pacientes que van en la mitad, en la zona de observación. Y es esos pacientes donde uno piensa, ¿cómo lo voy a estratificar si tiene un dolor torácico que es muy sospechoso, que podría tener una enfermedad coronaria crónica o que podría estar cursando con una falla cardíaca descompensada, pero que no me queda muy clara la etiología y que seguramente va a necesitar de una prueba de estratificación invasiva o no invasiva? Y ese es el reto, a eso es el que nos vemos enfrentados. Ya la troponina nos ayudó a descartar a estos y a no mandar a la casa a los que realmente puedan estar enfermos, pero nos queda los de la mitad, a los que tenemos la duda diagnóstica y que van a ser el paciente al que vamos a ver casi que a diario y lo que nos va a obligar a que pues tengamos una adecuada ejercicio médico. Entonces, en este estudio prospectivo se incluyeron 1.148 pacientes, sospecha de clínica de infarto, se tomó pues la troponina de ingreso y a las 2 horas se concluyó que pues tenía un diagnóstico preciso de infarto, casi que el mismo rendimiento que tiene el protocolo de 0 a 1 hora, y se recomienda en los hospitales o en las instituciones de salud donde no se tenga disponible una troponina de 0 a 1 hora, se puede hacer este protocolo con la misma sensibilidad y especificidad que la sensibilidad que supera el 99% y el valor predictivo negativo que alcanza el 99%. Solo el 20% de esos pacientes requirió observación, pero esos pacientes que requieren observación van a necesitar mayor cantidad de laboratorios, de exámenes y de ayudas diagnósticas, que son los que a la larga van a aumentar el costo pues, al sistema de atención de salud. La mortalidad, bueno, la sobrevivencia de estos pacientes es mucho más alta y pues tenemos la seguridad que nuestro paciente va a sobrevivir por lo menos a los 30 días, el 100% de los que les hicimos rollout. Ahora bien, pues nos toca a nosotros conocer cuál es la troponina que tenemos, saber que con una troponina negativa y un cuadro clínico que no sea altamente sospechoso, podríamos descartar la presencia de un síndrome coronario agudo de tipo infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, y pues tenemos que tener en cuenta cuáles son esas medidas de estratificación o pruebas diagnósticas que yo tengo disponible en mi servicio. Entonces ya les mostré cuáles son los datos de la precisión diagnóstica de la prueba, cómo se hace, cuáles son los diferentes algoritmos que se recomiendan hoy día, y pues voy a presentarles 2 casos clínicos y espero pues que ustedes, pues con lo que vimos hoy, podamos tomar decisiones. Este es el electrocardiograma, es un paciente adulto medio que consulta urgencias por un dolor torácico que a mi parecer era un dolor torácico que era muy típico. Antecedente de hipertensión y una enfermedad reumatológica que tiene estudio, dolor torácico. Este es el electro, grábenlo porque va a pasar acá la otra información. 3 días de dolor torácico opresivo, irradiado al brazo izquierdo y al hemicuello. Niega disnea, síncope u otra presentación del dolor torácico, antecedentes de hipertensión en manejo con los ARTAR 50K12 y una enfermedad reumatológica en estudio que al parecer es una artritis reumatoidea versus un lupus. Y estos son los signos vitales que él ingresa con el dolor, con el electrocardiograma que ya presentamos y con esta clínica. ¿A ustedes les parece que es un dolor torácico que es sospechoso o que tal vez más bien nos genera dudas? Digamos que tiene factores de riesgo por los antecedentes, la edad, que se irradia el brazo izquierdo y el hemicuello, pues lo hacen pensar a uno que seguramente sí puede ser altamente sospechoso de que sea un infarto agudo del miocardio. Y pues en el electro, lo que no le cuadra a uno, ¿cierto? Pero el electrocardiograma ve uno ahí como una elevación del punto J, que pues no parece la morfología de una elevación del ST, pero un paciente que dice que es el peor dolor que ha sentido en su vida, pues lo hace pensar a uno que pueda tener una sospecha clínica que sí está cursando con infarto agudo de miocardio. Entonces le hicimos estos laboratorios, un hemograma sin alteración de líneas celulares, tiene un poquito de leucopenia ahí, química sanguínea con adecuada función renal y la troponina de ingreso es 4. El corte para considerarse que es muy bajo de la PAD-FAS es 3, o sea, está ahí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál creen que sea el flujograma que debemos hacer con el paciente? Es 3, por debajo de 3, menor de 3, no 3. Entonces, ¿qué estrategia van a utilizar ustedes? ¿La de 1 hora, la de 2 horas o van a ingresar al paciente a reanimación? ¿Qué van a hacer con ese paciente? Pero tiene un dolor que es características típicas y el médico que lo vio consideró que podía estar cursando con un infarto. Entonces, como teníamos la disponibilidad de hacerle una ecografía a la cabecera del paciente, encontramos que pues no había ningún trastorno segmentario ni global de la contractibilidad, que la cámara
En el apical 4 cámaras veíamos que la relación ventrículo derecho e izquierdo estaba normal, es decir, que ese dolor torácico pues también podría no ser secundario a un tromboembolismo pulmonar. Después él dice, no, es que yo venía viajando desde Bogotá, pero el dolor me empeoró a las 3 de la mañana y pues se presentó urgencias a las 11. Y a eso, entonces, cuando lo valoramos a las 3 horas siguientes, el paciente decía, me sigue doliendo el pecho y siento sensación de vértigo. Si bien los síntomas, los signos vitales estaban estables, podría uno pensar que la sensación vertiginosa no fuera por bajo gasto y demás. Y el resto del examen físico estaba normal, sin signos de hipoperfusión tisular, sin signos de congestión vascular sistémica o pulmonar que nos hicieran pensar en que estuviera cursando con un choque. Y el control de laboratorio era 6.2. Entonces, es decir, que por definición, ninguna de las dos pruebas presenta un valor por encima del percentil 99, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la conducta a seguir? Según el flujograma de decisiones que le hago, ¿cuál es el plan de manejo que vamos a utilizar con ese paciente? Bueno, a ese paciente, como persistía con dolor torácico, tenía 65 años y era hipertenso, pues ese paciente lo ingresaron a observación, a pesar que con los protocolos que ya vimos se pudo haber descartado. Ese paciente recibió una estratificación no invasiva, se le hizo un ecocardiograma con estrés farmacológico que fue negativo para isquemia y finalmente se fue para la casa con control. Se pudo hacer ambulatorio. Ahí es donde debemos saber, y pues el objetivo de esta charla era esa. Si conocemos las pruebas, cómo lo hacemos, cuáles son los flujogramas, pues poder tener la tranquilidad que de forma segura yo le puedo dar salida a mi paciente y que le hagan una prueba de estratificación no invasiva. Entonces este paciente consultó el viernes, duró todo el día en observación, el sábado le ordenan el ecoestrés, no se lo pueden hacer el domingo porque tiene que venir a principal, entonces se queda hasta el lunes esperando un ecocardiograma. El paciente, una hospitalización que pudo ser una observación de 6 horas, se convirtió en 3 días de hospitalización. Entonces digamos que ahí donde está el verdadero uso de este tipo de flujogramas. Ahora vamos con este segundo caso, una paciente de 36 años, remitida desde baja complejidad por una semana de dolor torácico opresivo que se irradia a la escápula, pero hace 24 horas notan que la señora está disnéica, con la voz entrecortada y tiene sensación de palpitaciones. Su único antecedente es que tiene hipertensión y utiliza los sartán cada 12 horas y que en la juventud tuvo un disparo en el tórax y pues le hicieron una toracostomía, drenaje cerrado y demás. El resto, por lo demás, estaba normal. Cuando hacemos el examen físico encontramos una paciente polisnéica, con tirajes universales, con ingurgitación yugular grado 1, estertores vivasales y edema en miembros inferiores fobia positiva. Estaba con elevación de la tensión arterial, una frecuencia cardíaca de 62, polisnéica y saturando 87% al ambiente. A esa paciente inicialmente la enfocamos como si estuviera cursando con un edema pulmonar, con una falla cardíaca descompensada de novo o que aparentemente no tenía un estudio previo. Consideramos que se beneficiaba de vasodilatadores y de ventilación mecánica no invasiva. Como no sabía si estaba infartada o no, pues le pedimos troponinas, pero a esta señora también le hicimos el electro. Entonces, cuando hacemos el focus, lo que vemos ahí es que tiene líneas B en los 4 cuadrantes, que está hiperdinámico, que tiene una relación ventrículo derecho izquierdo de 0.5, sin valvulopatías severas, pero que tiene una cinesia de los 4 segmentos apicales de la pared anterior y septal. Entonces, cuando le hacen el electro, porque a esos pacientes que llegan con edema pulmonar, pues primero le ponen el vasodilatador, después de que ya tienen la invasiva montada, ay, hagámosle un electro. Entonces le hacen este electro al paciente. Pareciera que tuviera un patrón electrocardiográfico de un Welles tipo 2, que es en B2 y en B3 isobipásico. Entonces, a esta paciente con clínica de choque cardiogénico, edema pulmonar agudo y de presentación de una insuficiencia cardíaca descompensada en el contexto de síndrome coronario, entonces le hacen estos laboratorios. Bueno, esto fue lo que le hicimos, persistencia de dificultad respiratoria, diurético y demás, signos de congestión vascular sistémica pulmonar persistentes y nos encontramos con estos paraclínicos. Entonces, 12.000 blancos con neutrofilia, función renal ahí que pues está con una, pues desconocíamos cuál era el valor de creatinina. A este paciente le hicieron troponina y pensaron que estaba en un edema agudo pulmonar secundario en insuficiencia cardíaca. Y el patrón de Welles es un subrogado de una elevación del ST y no necesitaba que le hiciéramos una troponina y que retrasáramos que tuviera 18.921 blancos. Entonces, a este paciente, ¿qué le vamos a hacer? Le hacemos otra troponina. Pero el año dijo que tenía gripa hace 15 días. ¿Le hacen la rezo para descartarle miocarditis o llaman a hemodinamia?
Entonces, finalmente definen con hemodinamia hacer estratificación invasiva y encuentran que pues, la arteriografía coronaria mostraba una oclusión aguda de la descendente anterior como modelo patognomónico de la presentación electrocardiográfica del Wellens, obstrucción aguda de la descendente anterior y pues esta señora ya tenía un compromiso pues importante de la motilidad. Iba para allá. Y pues este es el cateterismo. Tocó, pues, tenía también enfermedad que no era significativa de la coronaria derecha, pero definitivamente pues tenía una obstrucción aguda de la descendente anterior. Entonces ahí vemos que pues en esos dos escenarios, en uno nos permitió la troponina descartar al paciente, si bien pues terminó en estratificación no invasiva, pero en este tipo de pacientes que tienen una clínica que es muy florida de choque cardiogénico, que además de eso tiene un patrón electrocardiográfico que es sugestivo de que sí está haciendo un infarto tipo 1 con una oclusión aguda, pues la troponina puede ser que no tenga ni siquiera ningún papel. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Entonces, uno, que la troponina por sí sola no confirma un diagnóstico y pues el dolor torácico por sí solo tampoco, pues necesitamos una combinación de las dos para que entre en la definición de infarto. Debe existir un correcto enfoque del paciente y realizar la prueba en el paciente que tiene realmente sospecha de que esté cursando con isquemia coronaria. Hay que conocer la prueba que tenemos en nuestra institución disponible, conocer que existen otras causas de elevación de la troponina diferente al infarto agudo del miocardio y tenerlas ahí en cuenta, que el algoritmo 0,1 es el que tiene mejor rendimiento, sin embargo el 0,2 es una alternativa y en lugares e instituciones como la de nosotros que se procesan en un laboratorio central podrían ser incluso una mejor opción que incluso el algoritmo 0,1. Se deben establecer protocolos para poder cumplir esos algoritmos y pues un plan de mejora podría ser tener la posibilidad de tener el aparato ahí en el servicio de urgencias o por lo menos más cercano. El problema es que eso viene en 60 cartuchos y en teoría tiene que haber un número mínimo de pruebas pues para procesarlas, por eso es que se esperan a que hayan 5, 10, 15 troponinas para procesarlas al tiempo. Entre más alto sea el valor de troponina, pues hay un mayor valor predictivo positivo. Y pues el reto y el mayor reto de todos es los pacientes en zona de observación, de cómo los vamos a estratificar. El rule out no es igual a salida. El rule out es descartar que el paciente está cursando con infarto agudo de miocardio, pero podría tener neumonía, podría tener enfermedad acidopéptica, podría tener enfermedad diverticular y un sinnúmero de causas de dolor torácico, no necesariamente cardíacas, pueden ser pulmonares y demás. Y pues que si no hay incertidumbre, es decir, que si no tengo duda de que mi paciente esté cursando con un infarto, pues no debería pedirle la troponina.